Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Miércoles de familia con BPA. Disculpándonos primeramente por esta falla técnica que tuvimos, en verdad nos puso en jaque, y pues amigo, primero pues, a la cámara, estás ahí un poquito fuera nos disculpamos, con ustedes por estas fallas técnicas, pero bueno, miércoles de BPA, de familia con BPA, estábamos hablando del testamento, amigo. Pues bueno, para retomar e iniciar como si nada hubiera pasado, primero amigo, pues ¿qué es el testamento? Cuéntanos. Bueno, efectivamente, antes que nada, mil disculpas a todos por esta cuestión técnica. Efectivamente, el testamento pues es la disposición que hace una persona en vida para poder disponer de manera libre de sus bienes, es decir, transmitir esta propiedad de sus bienes, derechos y obligaciones que pudiera tener en vida hacia determinadas personas. Es importante destacar que no necesariamente tiene que ser algún familiar, puede ser cualquier persona que el testador así lo desee. Que desee. Y pues bueno, decíamos por ahí en nuestro emisión fallida, que digo, suena obvio, cruel lo que voy a decir, pero bueno, tiene que haber un muerto, una persona que fallezca, la famosa mortis causa, como bien decíamos ahí. ¿Por qué? Porque digo, suelen los comentarios coloquiales o comunes de voy a heredar en vida. No existe eso, ¿vale? Vas a transmitir tal vez los derechos, diríamos por ahí el dominio, que es decir, la propiedad, vas a cederlos, a donarlos, lo que sea, hablando de bienes o derechos, pero no es una herencia en vida. Entonces eso para que lo dejemos claro ahí como tal, ¿no? Así es, así es. Efectivamente, este testamento no va a tener validez estando en vida el testador, toda vez de que el testamento lo puede cambiar cuantas veces quiera. Y el último testamento, una vez después de su muerte, se va a hacer la búsqueda de los testamentos que haya signado precisamente el testador, y el que tendrá la validez será el último testamento. El último, digo, si se van dando cuenta, va siendo como una cadenita de varias de pláticas que hemos tenido. ¿Te acuerdas que hablábamos de las actas de matrimonio, ¿no? La cual decíamos, pues la que vale formalmente, en este caso, en el matrimonio es el primer registrado y que no haya sido diluido, ¿no? Aquí es al revés, aquí no vale el primer testamento que se haya hecho, si es que hay varios, sino el último que se haya hecho. Es decir, y hasta el último aliento que tenga la persona tiene la posibilidad de variar o modificar su disposición testamentaria, que digo, lo digo en palabras más sencillas, cambiar lo que muchos decimos, su última voluntad. Es correcto. Sí, también cambiar un poco la cultura de que no quieren testar, no quieren acudir a hacer tu testamento, pensando de manera errónea que por hacerlo creen que ya se van a morir. No, esta es una manera errónea, es una cuestión de creencia. Hagan su testamento si tienen la posibilidad de hacerlo. Si no, de todas formas la ley dispondrá la manera más adecuada para poder distribuir sus bienes en un futuro. La única salvedad es que ahí los que van a heredar son los que demuestren algún entroncamiento con la persona que ha fallecido. Bueno, entroncamiento, un vínculo con ellos, e inclusive dejar claro ahí también que estamos en un panteón, se ve muy feo eso, producción, siento como que me lleva, digo, tenemos que relajarnos después del coraje, hermano, pero bueno, fíjate lo importante de todo esto, hay que tener claro ahí en ese sentido, de lo que tú comentas. El testamento, decíamos por ahí, es el último aliento, pero sin afán de fallarles o faltarles al respeto, se me fue lo último que comentaste, perdóname ahí. Respecto a la disposición del testamento, ¿quiénes pueden heredar? ¿Quiénes pueden heredar? Pues bueno, si no hay testamento, o puede ocurrir inclusive a impugnar un testamento, aquel que no siendo heredero o no estando dentro se sienta con un derecho de hacerlo, inclusive un acreedor. Un acreedor puede aperturar una asociación testamentaria al fin de, precisamente como dentro de esto se hacen valer el traslado de derechos y obligaciones, pues también puede llegar a tocar la puerta y decir, ojo, aquí estoy yo, a mí me deben, entonces voy con ustedes. Así es, de hecho precisamente pues para heredar hay forma de suceder, y la sucesión que estamos tratando es precisamente a través de testamento o sucesión legítima. Efectivamente, para que podamos hablar de una sucesión
hablaremos de bienes, bienes como tales, a lo mejor podría, más bien determinemos qué es un patrimonio. Un patrimonio precisamente son esos derechos, obligaciones, el conjunto de estas cosas, donde precisamente toca ese tema. Un acreedor, pues sí, hay una obligación contraída por este testador, la cual tendrá que ser pues susceptible de a lo mejor en determinado momento reclamarle al albacea de esta sucesión. Inclusive son, bueno, es que ahora sería meternos un poquito más a cuestiones ya técnicas, reclamarle precisamente a la sucesión de este deudor en su momento, ¿no? Efectivamente, se trasladan también las obligaciones, no solo derechos, no nada más bienes, sino las obligaciones también se trasladan. Exactamente, pues bueno, decimos por ahí el testamento y cómo se testa, cómo se hace esto. ¿Qué tipo de testamento existe? Bueno, en diferentes disposiciones hay varios tipos de testamentos, sin embargo ya actualmente estamos manejando en la Ciudad de México únicamente el testamento público, o sea, tiene que ser el que está y se otorga frente a un notario. Sin embargo, no podemos dejar de advertir que en algunas disposiciones estatales sigue existiendo el testamento privado, el testamento hológrafo y los testamentos especiales hechos por militares, buques o barcos mercantiles, hechos en el extranjero. Ya sería una cuestión de los diferentes tipos de testamento. Aquí lo importante es destacar que a través de este testamento, pues el que lo está elaborando va a ser y va a determinar la forma en que se hereden sus bienes. Es decir, ya estamos hablando de la herencia como el conjunto precisamente de todos los bienes que pertenezcan al testador. También es importante destacar que si el testador esté casado por matrimonio, sociedad conyugal, no podrá testar la totalidad del inmueble. Es decir, si nada más tenemos una casa y esta pertenece a la sociedad conyugal, él no puede determinar el 100% de la casa. Y si lo hiciera, la ley determina que únicamente podrá testar el 50% que le corresponde por esa sociedad. Ok, sí, ojo, y es importante eso, ¿no? Ya nos metimos ahí en un tema muy importante, que muchas veces existe esa confusión cuando entramos a un trámite, a un procedimiento testamentario, en el cual precisamente ese cónyuge que sobrevive tiene su derecho, por ejemplo, al 50% simplemente por ser ese llamado cónyuge supérstite, es decir, el cónyuge, el esposo que sobrevive, y pues en ese sentido y bajo esa tesitura, pues bueno, tiene el 50% con independencia de lo que sea la disposición testamentaria. Simplemente por el hecho de ser el cónyuge supérstite, es decir, el sobreviviente, repito, tiene ese derecho. Así y es. Nadie se lo quita. Así es, efectivamente, ya que es un derecho de cierta forma imprescriptible hasta que no se conoce precisamente que haya fallecido esta persona, donde podríamos hablar la disposición testamentaria o en su momento la sucesión legítima. Sucesión legítima quiere decir que es por disposición de ley, donde ahí sí van a heredar primero los más cercanos a la persona que ha fallecido, y el testamento tendrá que respetarse la voluntad del testador, es decir, si nombró herederos en el testamento, se tendrá que ser, tiene que nombrar el albacea, la forma de suceder y los bienes que va a heredar. Y también en el corte que habíamos tenido, efectivamente estamos hablando de los bienes que a lo mejor el testador por cualquier circunstancia omitió manifestar en el testamento. Esos serán susceptibles de otra sucesión, la llamada sucesión legítima, la intestamentaria. Exacto, amigo. Nos preguntaban en el inter que estábamos con esto, ¿qué pasa, por ejemplo, una persona que resultaría con derecho a ser heredero y en determinado momento no está contemplado dentro de esa disposición testamentaria? ¿Qué puede hacer? Bueno, no podría hacer nada realmente salvo que tenga necesidad de alimentos. Eso también la ley es muy clara, hay excepciones. Si es un menor de edad, el testador tendría que, bueno, de la masa hereditaria, entendamos que la masa hereditaria va a ser todos los bienes que este señor pudiera tener. Y la excepción a ese testamento, si el señor no dispuso en su testamento un menor que tiene necesidad o un incapaz que tiene necesidad de recibir alimentos, sí tendría que acudir al procedimiento para que de la masa hereditaria se estén cubriendo estos alimentos hasta el tiempo en que cese esa obligación que tuvo el testador. Únicamente como tal, lo digo porque hay gente que, no, me voy a pelear en el testamento, precisamente si hay testamento es respetar y que prevalezca esa intención del
del testador, de cuyos diríamos los abogados, es decir, de la persona fallecida. ¿Por qué? Porque entonces no tendría razón de ser precisamente la generación de un testamento. ¿Estamos de acuerdo? Claro, no tendría importancia, se rompería con esa importancia de lo que es hacer un testamento. Quiso, ¿no? La voluntad, respetar la voluntad de la parte respecto a esto. A esto me conlleva que lo que comentamos hace un rato, él está en libre disposición de designar heredero a quien él quiera, albacea a quien él quiera, salvo los casos previstos en la ley donde efectivamente tiene que haber una capacidad para heredar o no, porque también es muy importante, aunque estén dentro del testamento, una forma de que no puedan heredar es el maltrato o la ingratitud hacia el testador, por lo cual el testamento puede ser a través de un procedimiento de impugnación del testamento. Pero se tiene que probar, o sea, al final de cuentas que sepan que la impugnación, que sí se puede dar, salvo estos casos excepcionales, tiene que probarse la causa de impugnación, que como hablabas bien, estimado amigo, y algo importante que debemos tener claro aquí, aquel que esté excluido dentro del testamento y que tenga un derecho también tiene que acreditar, tener ese lejos del derecho, la necesidad, en este caso, alimentaria. Si no se acredita eso, pero para nada, o sea... Sí, también a la práctica para tratar de impugnar un testamento es porque hay el supuesto de que a lo mejor una persona lo llevó a testar, porque ha sucedido que llegan ante un notario y a lo mejor no están cabales en facultades, omite, que ahora es una responsabilidad para todos los notarios precisamente verificar que el testador vaya de manera libre, espontánea, y que realmente va a expresar su voluntad y no vaya presionado. También es otra forma para justificar esa impugnación. El famoso escrito privado con la huellita, ¿no? Sí, muchas veces se prestaba. Pisó con la huella, pues hasta muerto te pongo la huella y la huella... Así es, ¿no? Entonces, por eso el testamento hológrafo en la Ciudad de México, al menos, y en algunos estados, ya desapareció, ya nada más se reconoce el testamento hecho ante notario como el testamento público. Pero digo, la regla excepción, digo, para que lo tengamos ahí, por ejemplo, yo voy al archivo de notarías, como tal, por ejemplo, tengo derecho allá a hacer mi documentito, claro, y lo deposito directamente, es válido. Así es. Ese es válido, prácticamente va a ser las veces del testamento que hicieras ante un notario, pero precisamente lo estás depositando ante la institución o el órgano, valga la expresión, adecuado. ¿Cuál es? El archivo de las notarías está ubicado en Candelaria de los Patos, Metro Candelaria, para la Ciudad de México. Ajá, digo, que al final de cuentas toda la República pudiera hacerlo ahí, pero digo, hay diferentes, ¿cómo decirlo? De diferentes estados tienen su archivo. De notarías. Pero digo, como tal, aquí en Ciudad de México, pueden hacerlo de la entidad parte que sean, de cualquier parte, y efectivamente se los van a recibir, ¿vale? Y valdrá igual que un notario, pero porque lo están exhibiendo ante el órgano competente o correcto. Así es, sí, porque es un requisito indispensable que el testamento hológrafo sea depositado precisamente ante este órgano, por el testador. Sin embargo, para certeza jurídica, por eso hacemos pie, se reformó en la Ciudad de México, se desapareció ya esa figura, para tener aparentemente más certeza jurídica. Sin embargo, sabemos que algunos fedatarios públicos también se han prestado para esta cuestión de testamentos de manera ilícita, sí, y por eso también se impugnan. Por eso es importante, compañeros y asistentes a la charla, que efectivamente verifiquen que el testamento sea auténtico, que efectivamente ¿quién más que ustedes conocen realmente al testador, si pudo haber sido presionado o no para elaborar ese testamento? ¿Te parece? Vamos a dedicar, en este programa vamos a tratar de platicar de lo que no se platica o de lo que muchos no comentan. Nulidad de testamento, bajo lo que estamos hablando ahorita, vamos en ese supuesto, amigo. A ver, decimos que no estaba en sus facultades mentales. ¿Cómo vamos a impugnarlo? Precisamente si tenemos constancias médicas, certificados médicos que de alguna forma estaban evaluándose el estado psicológico, mental del autor, del aparente autor del testamento, pues bueno, ese va a ser un argumento importante, y pruebas, diríamos por ahí de descargo, pruebas que van a acreditar la nulidad o van a respaldar nuestra
solicitud de nulidad de la disposición testamentaria, ese tipo de situaciones. Otro elemento importante, si el notario se prestó o se va a impugnar un testamento hecho a través de un notario, bueno, ver los plazos en los que se llevó a cabo esa supuesta disposición testamentaria y la fecha en la que fue inscrito, ¿vale? Como tal. ¿Para qué? Para que surta efectos a terceros. Si ese testamento supuestamente fue, vamos a pensar, estamos hablando de 2020, y supuestamente fue en el 2019, por un ejemplo, y fallece, ahorita vamos a hablar por COVID, ¿no? Por ejemplo. Y curiosamente ese testamento se quedó inscrito en junio del 2020. Ya hay un punto ahí de discrepancia entre lo que es natural. Ahí la ley no te dice qué tiempo debe prevalecer. Sí, en la ley general de notariado te establece los términos que el notario tiene, pero digo, como tal en materia familiar no hay un plazo que te diga, y deberá estar inscrito o no. Eso viene en ley general de notariado o ley de notariado de la entidad que corresponda, y son elementos que se van a ir impugnando. Entonces tiene que haber una coherencia entre la fecha del aparente testamento y la fecha de inscripción en el mismo, que digo, normalmente por práctica, sin entrar a términos, estamos hablando de un mes y medio a lo mucho. De diferencia. Sí, todo depende de la carga de trabajo de cada notario. Sin embargo, tienen la obligación también de tenerlo en su protocolo, en los libros, y ahí está el registro. Una vez al menos en la ley de notariado de la Ciudad de México dispone que ellos tienen bajo su resguardo hasta 5 años. Después de 5 años tendrán que remitirlo al Archivo General de Notarías, donde lo tendrán en resguardo. Sin embargo, lo que comentas, Víctor, efectivamente podemos tratar de impugnar cualquier testamento, pero sin pruebas tendientes a ello sería una cuestión infructuosa, y volvemos a lo mismo. La mala praxis de algunos compañeros, colegas abogados, que por agarrar un asunto y hacer cada vez más pesadas estas disposiciones y las sucesiones que pueden tardar años, es lo que nos lleva a que la gente no quiera levantar o no quiera denunciar el testamento. Es decir, no quieren acudir ante la instancia jurisdiccional a dirimir la controversia que se pueda suscitar, o de cierta forma que se califique de legal esta disposición testamentaria. Cuando hay un testamento, realmente el juicio, yo considero, salvo caso en contrario de algunas personas, que el testamento debería de ser lo más sencillo, toda vez de que se debe respetar la voluntad de la persona que lo hace. Sin embargo, siempre hay una persona inconforme, siempre hay abogados que realmente asesoran mal, y son procedimientos que pueden tardar años, 5, 10 años. Es más, se acaba la herencia, la masa hereditaria, y ya no tiene nada. Inclusive fallecen los posibles herederos y le trasladan el problema a los hijos o a la esposa en su momento, sobre el derecho que le podría corresponder a la esposa, porque también es cierto esto, las esposas o los esposos quedan prácticamente excluidos de la disposición testamentaria o un derecho de sucesión de herencia, ¿no? Eso es parte de la ley, pero como les decía, lo mejor es tener su testamento, acudir ante un notario público y ejercerlo. Si no lo hacen, pues la ley dispone de manera acertada la forma de suceder de esos bienes. Exactamente, digo, hablando de eso, digo, y sin hacer comercial, pues bueno, acérquense a nosotros, también nosotros podemos ayudarles con todo esto, con la redacción, con informar los alcances de cada decisión, determinación que ustedes puedan tener. Y aquí en BPA Radio y Televisión y Vargas Parrilla Asociados, como tal, ustedes van a poder tener esa asesoría, ese asesoramiento, y nos pueden llamar a los teléfonos 4752, 4577, 4652, 4578, a mi teléfono particular, se los doy, 55 22 46 23 52, y tu teléfono particular. Creo que sí, también está disponible el 55 22 71 24 50, para que sean atendidas todas sus dudas, aclaremos algunas cuestiones y les demos la asesoría adecuada. Estabas hablando precisamente también, licenciado, de los testamentos. Recordemos, y lo decíamos desde el principio, no porque ya haya un testamento va a ser el último testamento. Esto tiene que ser un tratamiento, lleva un procedimiento para efectivamente en este archivo de notarías podemos llevarnos la sorpresa de que aparezca otro testamento de mayor fecha, sí, pero que sea más cercano a la fecha de defunción. Digo, y qué bueno que lo dices, porque llega gente y dice, tengo el testamento aquí, ¿no? El famoso testamento público abierto, ¿no? Tengo mi testamento aquí, que me lo dio el notario y dice que todo es mío. Sí, nada más le comento, tanto el notario, así acudan al notario, así acudan a través de un juicio, que lo pueden hacer también un juicio testamentario,
Pues, ¿qué creen? Se va a girar oficio a esos famosos archivos general notarías para ver, bueno, archivo general notarías, a archivo judicial, de donde esté el último domicilio de donde falleció en este caso el testador. Se me salen las palabras técnicas, yo voy a decir de cuyos, pero digo, el testador, digo, El para testador que o la persona, que falleció. Entonces se gira oficio, cuando menos esas dos instituciones, para que informen si existe algún testamento posterior al que se está exhibiendo. Y llegan a darse el chasco de que crees que hay otro. Se cambió, ¿no? Así es, ¿no? Y además, efectivamente, como tú lo dices, que a mi esposa, ¿no? Y decía la otra decía, yo era la esposa. No, pues salen las esposas o salen claro, hijos, cualquier persona, porque el testador tiene libertad de designar a quien él quiera, inclusive lo puede dejar, bueno, la ley dispone que si no deja testamento, pues se va y no tiene familiares, se irá a la asistencia o a la beneficencia pública. Pero lo que tú dices es muy cierto, la persona cree que porque tiene un testamento, y ahí dice que ella es la heredera y es dueña de todo, no, hay que acudir ante un juez o ante un notario, sin embargo, si acuden ante un notario y si se suscita un problema, el notario no puede seguir conociendo del juicio sucesorio. Lo correcto es mejor acudir ante nosotros para que darle el apoyo correspondiente y la asesoría necesaria y llevarlo mejor ante un juez familiar que es la persona que va a calificar de legal ese testamento, claro. Donde también cualquier persona que quiera impugnarlo puede acudir. Sin embargo, ya lo advertimos hace un momento, realmente la impugnación es difícil de probar, salvo que sea un caso extremo que sí se pueda demostrar en su momento. Y que lo hacemos en otro programita así, que sí, yo creo que nos da para hacer un programa como tal, pero vamos iniciando, si quieres, vamos en prácticamente a medio programa, ¿te parece? Nos vamos a un corte comercial. Perfecto. Y regresamos para ahora sí hablar del procedimiento. Perfecto, regresamos. ¿Vale? Regresamos. ¿Sabes? Un país con más de 127 millones de habitantes, con jornadas interminables, donde el tiempo corre deprisa y los problemas siempre nos alcanzan. Preparados estamos, disponibles para ti. Cerrando tratos, importando ideales, exportando sueños, optimizando tu economía. Cuidando de ti y de tu familia, en todo momento, la mejor solución para ti. Encuéntranos en Retorno de los Mirtos número 68, Colonia Jardines de la Florida, Ciudad Satélite, Naucalpan, Estado de México. Código postal 53130. Contáctanos. Teléfonos 4752-4577
y 4752-4578. Página web www.bpaasociados.com. BPA, Barrios Parrilla y Asociados. Bueno, amigos, nuevamente bienvenidos a este su programa En Familia. Damos continuidad. Estamos hablando precisamente sobre las sucesiones y sus características. Nos están pasando una pregunta por parte de la señora Olga Sánchez. Dice: tengo una propiedad que está intestada, que perteneció a su abuelo, o más bien al abuelo de la señora Olga, y quiere vender. ¿Qué debo hacer? Bueno, antes que nada, primero sí tendríamos que denunciar el intestamentario, tendríamos que acudir ante el juez, hasta el juez familiar, o en su defecto ante un notario. Necesitaríamos saber si hay más o no beneficiarios de esta. Primero, si está intestada, ya no está diciendo que no hay testamento. Es correcto. Ahora, hay que ver si hay testamento de sus papás. Si el abuelo estuvo casado o no. Primero, si el abuelo estuvo casado. Si la abuela ya falleció. Si hubo hijos, como tal. ¿Vale? ¿Por qué digo? Vamos a partir primero para responder la pregunta. Si estuvo casado, obviamente la esposa del abuelo, es decir, la abuela, tiene derecho, por simple hecho de ser la esposa del abuelo, decimos por ahí el cónyuge supérstite, tiene derecho a reclamar esa propiedad. Si esta sobrevive, pues bueno, hay que ver eso. Si hubo testamento, no hubo testamento, ya dijimos que no hay testamento, pues bueno, se tiene que abrir la sucesión. Tendría el primer derecho a hacerlo la abuela. Si vamos al supuesto de que, si el abuelo ya falleció, pues puede ser que la abuela también ya haya fallecido. Si ya falleció la abuela, bueno, se hará en todo caso ver bajo qué régimen estaban casados. Claro. ¿Vale? Para partir entonces de considerar la necesidad de abrir también la sucesión de la abuela, en ese sentido, de ahí derivar lo que es el tronco común, es decir, los hijos, los que puedan ser herederos tanto del abuelo o de la abuela, que vendrían siendo los papás de la señora Olga, que nos está preguntando. Entonces, esos hijos, dentro de los cuales estarían los papás, o el papá o mamá, más bien siendo lo correcto, el papá o mamá de la señora Olga, y sus tíos, si es que hubo más hermanos, que también tienen derecho a acceder a ese bien, ver si hubo, cuánta descendencia hubo, para ver entonces si el papá vive. ¿Te parece bien que invitemos a la señora Olga que nos hable? Okay, inclusive, como estamos en vivo, tal vez vamos a generar algún momento que entre llamadas directa, sí, sin problema. Y pueden hacernos llamadas, los invitamos 4652 4577 4752 4578, pueden llamarnos sin problema, también inclusive al teléfono móvil en este momento para hacerlo, 5522 46 2352. Pueden llamarnos sin ningún problema ahorita y es programa totalmente en vivo. Ahí nos pueden poner a prueba de que es en vivo. Así es, señora Aura, porque realmente su pregunta... Ya estamos hablando de... Su pregunta se fue muy complicada debido a que usted es nieta del dueño de esta propiedad. Sin embargo, como ya lo dijo mi compañero, mi colega y amigo Víctor, sí tenemos un tema respecto a su situación, toda vez que la única forma de poder vender esta propiedad es hasta que llevemos todo este proceso de sucesión, desde el abuelo, desde que si estaba o no casado por bienes, ver cómo o no, sociedad conyugal, si tuvieron hijos, que el número de hijos, si los hijos viven o no viven, si estos hijos tuvieron hijos, y en este caso pues entiendo, o tendría que decirnos si es la única descendencia precisamente de su abuelo, ¿no? O sea, realmente es una pregunta bastante extensa, que nos da tema hasta para un programa en especial, porque con esta pregunta, Víctor, nos dio precisamente todo lo que es sucesión. Sí. Todos los problemas que se pueden presentar en una sucesión, tendríamos que hablar. Vamos a comprometernos a mejor dentro de 8 días, si quieres, dentro de 8 días lo podemos ir viendo estos supuestos, y a lo mejor, si nos ayuda a la pantalla, podemos ejemplificarlo con una gráfica para ver la forma en que se puede todo esto esta liga, porque es toda una descendencia.
toda una descendencia respecto a la cuestión de que si tuvieron hijos o no, si estuvo casado o no, si le sobreviven o no, cuántos hijos tuvieron, si estos hijos están casados o no. Es todo un tema, su pregunta. Y gracias por la pregunta. Y sin embargo, como le dijimos, si quiere ponemos a prueba que estamos transmitiendo en vivo y a todo color, háganos la llamada y a lo mejor ya con eso le podemos, una simple pregunta que le vamos a hacer, ya sabremos de qué estamos hablando. Totalmente, amigo. Nos pregunta el señor Alejandro, ¿entre un donativo y testamento tiene ventajas uno por encima del otro? Ventajas como tal, no, son figuras totalmente diferentes. El donativo se hace en vida. No podría haber un donativo una vez muerto. Ya hablaríamos de un testamento propiamente. Cada uno tiene sus peculiaridades. Cada uno, inclusive en materia impositiva, en cuestión de pago de derechos, en cuestión de, tiene su propio tratamiento. Digo, en el programa siguiente vamos a hacer como tópicos y bemoles de esto, pero digo, son diferentes. Digo, perdón por interrumpirte, efectivamente, sin embargo, la donación, como ya lo dimos, también tiene es un tema, las donaciones tienen sus características muy peculiares, y la única forma de verse afectada respecto a esta cuestión de derecho de sucesiones es, como ya lo dijimos, que haya un derecho de alimentos. Una persona incapaz que tuviera necesidad, no puedes donar todo porque hay una limitación. O sea, el testador en este caso, o bueno, la persona que falleció, si en su momento donó y no se reservó ningún bien para sí y hay una obligación alimentaria, esa donación puede ser reducida o puede ser inclusive tasada de nulidad, toda vez de que dispuso directamente de todos los bienes y no preservó bienes para ellos. Pero es otro tema, ya hablaremos en su momento de las donaciones. Esa es otra cuestión de materia civil, pero también implica civil, la familia. Familiar, así es. ¿Vale? Y pues bueno, vamos respondiendo preguntas ahí, pero algo importante dentro de todo esto, ejemplo, llegaron las personas decidiéndose a que van a iniciar un procedimiento como tal de un juicio intestado. Vamos al intestado primero, que es en teoría donde creo que hay más problemas. ¿Vale? Se presenta la denuncia, decimos que es una denuncia, es decir, estás haciendo, y no por denuncia estamos hablando de algo penal, sino en el argot, en el medio se habla que es una denuncia intestamentaria, es decir, estamos haciendo del conocimiento, ya sea en este caso del notario o del juez de lo familiar, que es con quien recomiendo que siempre acudan, porque el notario se puede ver limitado por las cuestiones que comentabas hace ratito. Entonces acudimos ante el juez de lo familiar y hacemos valer, por ejemplo, fulanito tal, en mi carácter de presunto heredero de la persona tal que falleció en tal fecha, ocurro ante usted a denunciar el fallecimiento y hacer valer mis derechos. Obviamente lleva ciertos requisitos ese tipo de escritos, pero lo inicial se inicia, o la parte primordial o el inicio de esto se da precisamente con esa denuncia, ¿no? Así es, sí, llamémosle denuncia, porque así lo maneja la ley, denunciar el intestado o el testamentario, quiere decir que le vamos a hacer de conocimiento tanto al juez familiar o en su momento ante un notario cuando no hay controversia. Cuando no hay controversia pueden acudir ante un notario. Sin embargo, en la práctica consideramos que es mejor acudir ante un juzgado familiar, toda vez de que es la persona idónea, profesional y capacitado para tratar todos estos temas de sucesiones y de familia. Sin embargo, pues ustedes están en la libertad de acudir ante un notario. Sabemos que al final vamos a acudir a él porque el notario tiene que llevar a cabo la adjudicación ya al final del procedimiento, licenciado Víctor, pues para que precisamente los bienes que pertenecieron a esa masa hereditaria pasen a formar parte ya del heredero actual, ¿no? Exactamente. Entonces, sí vamos a acabar con él. Sin embargo, tendríamos que ver que no haya ninguna controversia para que pueda llevarse a cabo esta sucesión. Ok, totalmente en vivo. Hermanito, decimos el nombre de los dos juntos, creo que claro que sí, al contrario, vamos a mandar saludos a la maestra y compañera nuestra, Reina Arias. Reina Arias, muchas gracias por saludarnos. Inclusive, licenciada maestra Reina, le invitamos sería bueno tenerla aquí con nosotros, la invitamos al programa y también agradeceríamos mucho sus comentarios y alguna pregunta que pudiera usted emitir hacia unos ponentes y la responderíamos en su momento
Un saludo, maestra, un abrazo y gracias por seguirnos. Y pues bueno, decíamos, ya iniciamos con este trámite. Viene el juez de oficio, digo, aunque uno no lo solicite, digo, lo hacemos porque es como abogado demostrar que conoce uno el procedimiento, pero el juez de oficio va a ordenar, como tal, es un teléfono. A ver, chécale en cabina, por favor, si es, porque dijimos que nos pueden marcar aquí, si es en relación a esto, por favor. Entonces, importante dentro de esto es importante que tengamos en cuenta, el juez de oficio va a ordenar, se gira oficio, decíamos, al Archivo General de Notarías, para que nos informe si existe alguna disposición testamentaria, por parte del autor de la sucesión, es decir, por la persona respecto a la cual estamos buscando hacer valer los derechos de sucesión. Por otra parte, va a girar oficio al archivo judicial donde obviamente falleció. ¿Por qué va a girar oficio ahí? Porque evidentemente uno de los requisitos donde se va a abrir la sucesión testamentaria, en este caso, es el último domicilio donde habitó, o más bien donde falleció el de cuyos. De cuyos entiéndase el muerto, ¿no? El fallecido. Es que digo el muerto, siento feo. Así es, sí, inclusive pues la palabra, de hecho la ponemos de cuyos porque la gente siente feo que pongamos ahí el muerto, el fallecido. El fallecido. El que colgó los tenis. Sí, entonces, el de cuyos, pero la gente no se familiariza tampoco con ella, ¿no? Le llama la atención. Sin embargo, entiéndase por de cuyos la persona que testó o la persona que falleció. Llamándose en sucesiones. También es importante lo que comentas, Víctor, que se le da vista al Ministerio Público precisamente para evitar cualquier tipo de fraude procesal o cualquier tipo de algún abuso respecto a las sucesiones, que quieran excluir a un heredero que esté fuera del país, que esté en algún otro estado, o que les cae mal y no le hablan, y que no, según aparentemente no saben dónde vive y quieren excluirlo. Deja que aparentemente no viven. Me ha tocado, yo creo que dicen que solo tuvieron 3 hijos, por ejemplo. Ya nos tocó. Y resulta que había un cuarto que lo dejaron fuera, ¿no? Entonces, efectivamente. Pero volvemos a la mala praxis de los colegas abogados que no, por agarrar el asunto y quererlos hacer según más fácil, acaban complicándolo. Porque efectivamente ahorita yo estoy entrando en un proceso en lo mismo, donde me excluyeron a 3 herederos, 3 coherederos, y ahorita estoy en las denuncias precisamente ante el Ministerio Público. Y además eché abajo algunas secciones que ya habían avanzado, y lo cual nos remitió a que tendrían que sucederse, y no sabe qué responsabilidad para Albacea, en qué responsabilidad penal se metió por tratar de llevar esto de una manera fraudulenta, inclusive un fraude procesal. Pues ya verá el trámite así, amigo, digo, el que me entendió, ¿no? Así es. Importante con esto, también lo decías hace ratito, se gira oficio, en este caso, al DIF, ¿no? A la beneficencia pública. ¿Para qué? Muchos van a decir, ¿y para qué si soy heredero? Si no se acredita, porque estamos en el comienzo, si no se acredita el derecho de heredar como tal, o el derecho de participar de la sucesión, si no se acredita, el código es muy claro, pues ¿a dónde va a pasar los bienes? Sí, lo que está comentando el licenciado Víctor es únicamente en las sucesiones que no haya disposición testamentaria, que no haya testamento. Toda vez que en el testamento únicamente basta con presentarse, acreditar que eres la persona, inclusive no estás obligado ni a presentar acta de nacimiento, únicamente que eres la persona que está designada en el testamento, y con eso es más que suficiente para que te designen heredero y puedas tener derecho a esa herencia. Y caso contrario, con la disposición legítima o intestamentaria, ahí sí tenemos que demostrar ese entroncamiento con el de cuyos, y van a excluir los más cercanos, van a excluir a los más lejanos, es decir, primero van los descendientes, los hijos de esos descendientes van lo que se llama por estirpe, por consanguinidad, y luego los afines hasta determinado grado, y si ya no hay ninguna persona que pudiera reclamar, eso va en beneficio de la pública, ¿no? Es decir, va a heredar el DIP para beneficencia pública, e inclusive hay gente que deja de sus bienes alguna asociación, alguna dependencia de beneficencia, alguna empresa, pues libremente, inclusive ya tuvimos ahí por el caso que inclusive se los dejan animales, ¿no? Pero eso ya es otro tratamiento, pero vamos a aclarar esa situación.
Efectivamente, si no hay testamento, sí tienen que demostrar que hay una cercanía, un entroncamiento con el autor de esta herencia, y cuando hay testamento, únicamente con que demuestre que es la persona que está designada en el testamento es más que suficiente. Exactamente, digo, por eso te comentábamos ahorita al intestado, que es el que a veces nos trae más problema. Entonces, en este intestado ya decimos, ya son 3 autoridades las que se van, y parte del procedimiento que se hace, se publican, se ordena la publicación de edictos. Edictos, para todos aquellos que nos ven y no saben, pues son esos como pequeños anuncios que salen en los periódicos, que dicen precisamente edictos, en los cuales los jueces o autoridades pretenden dar a conocer a una persona que no tiene como tal un domicilio o algo cierto. En este caso hablando de una sucesión, pues bueno, el juez ordena la publicación de ese edicto, en el cual aquel que sienta que tiene o considere que tiene un derecho de participar dentro de esa sucesión intestamentaria, como heredero, acreedor, etc., pues bueno, se presente, ¿no? O sea, es a cualquier tercero. Entonces, eso se hace para efecto de dar legalidad al procedimiento, que no haya una posible nulidad, ¿vale? ¿No están dando un requerito? No, estamos bien, de hecho, efectivamente, nuestra compañera doctora Reina está aceptando esta invitación. Creo que sí, maestra Reina, ya veremos qué día nos podemos de acuerdo para que nos acompañe ese programa. Pero adelante, Víctor. Y pues bueno, decía y algo muy importante en este sentido. Ya que se hizo esto, se publicaron los edictos para que compareciera aquel que considerara tener un cierto derecho. Esto se hace, les decía yo, para evitar una posible nulidad, la famosa violación al principio de la audiencia, decir, no tuve la oportunidad de ser escuchado. Con eso prácticamente salvan el procedimiento de cualquier nulidad, de un tercero que después diga, oye, yo tengo derecho, pues, es muy importante también informar a nuestros asistentes a esta charla que independientemente de que los bienes ya ustedes tengan conocimiento, que los hayan vendido y puedan pertenecer a esta sucesión o a esta herencia, tenemos toda la posibilidad de nulificar esos contratos de compra-venta y ejercer los derechos de sucesión que tengan derecho ustedes. Es decir, van a poder recuperar ese derecho de sucesión porque es imprescriptible hasta en tanto no conozcan de él. Una vez que ya tienen ustedes conocimiento de la herencia o del juicio sucesorio, sí tendrán 10 años para hacer el reclamo de esa partición de herencia. Mientras tanto, es imprescriptible en el momento o hasta el momento que tengas conocimiento de ese hecho, ¿no? Claro, pero digo, al final de cuentas te da esa certeza, esos edictos en ese sentido. Ya tenemos eso, ya se cumplió con todo eso, el juez va a fijar una primera audiencia, ¿vale? Yo creo que este programa va a dar para varios, etapa 1, etapa 2, etapa 3. Estamos dentro de la primera sección, que es la denuncia como tal. El juez va a fijar una audiencia, la del 800 del código. Digo, 800 porque me sale, perdónenme, no es querer pero bueno. Pero no vamos a hablar tanto de artículos, realmente vamos a hablar más práctico del asunto. Lo que está mencionando... En esta primera audiencia, sí, amigo, es la de la Junta de Herederos, ¿no? Reconocimiento de herederos. Adelante, amigo. Sí, o sea, realmente lo que se trata con la primera audiencia, si habiendo testamentos, de que se califique de legal el testamento, se declaran herederos a los que aparecen en el testamento y se designa la albacea. Cuando no hay testamento, lo que se hace es precisamente citar a varios testigos para que ellos mismos digan que eran descendientes o no del autor de la sucesión, y también se calificará esa descendencia, nombrarán herederos a X personas, nombrarán albacea de los mismos que acudan, y si no, pues el juez los va a decretar. Pero efectivamente es la primera sección, todavía estamos hablando, apenas estamos en la primera sección respecto a quiénes tienen derecho a heredar, quiénes puedan ser parte de esa herencia, si el testamento es legal o no, y esa calificación la va a emitir precisamente el juez familiar. Tenemos al parecer algunas preguntas en pantalla, no sé si gustas, veo si podríamos hablar respecto a esto. Claro que sí, digo, vamos por como diríamos ahí, por partes, y claro que lo vamos a tocar. Pero importante dentro de esto que comentabas, amigo, que debemos dejar muy en claro, esta primera audiencia hay que llevar testigos que digan, oye, sí, ejemplo, vamos a hablar de que el autor de la sucesión, es decir,
la persona respecto a la cual lo vamos a poner en Pedro, el señor Pedro. Vamos a pensar, el señor Pedro, efectivamente se casó con la señora Juanita y tuvieron como hijos a Hugo, Paco y Luis. No era el tío Macpato, pero tuvieron a sus hijos Hugo, Paco y Luis. Y me consta que vivieron en el domicilio tal y fallecieron. Son preguntas muy sencillas que evidentemente cualquier persona que los conoce va a responder. Por eso es importante querer preparar testigos que no los conocen, porque si no acreditan el entroncamiento, adiós, o sea, esa diligencia que realmente en la práctica es muy sencilla. Si para el que le quiera jugar al abusado, al inteligente, cuidado con eso, porque muchas veces en la práctica te ha tocado, amigo, que el juez te dice, ok, haga sus preguntas, abogado. Así es. Pero muchas, y me ha tocado muchísimas en las cuales, inclusive a nosotros como los abogados de los presuntos herederos, porque en ese momento son presuntos herederos, te dice, abogado, vámonos, váyase usted para allá, y me los deja solitos. Así es. Y el juez empieza a hacer las preguntas tal vez diferente, como digo, porque seamos francos, uno dice, te van a preguntar esto, tienes que saber estos elementos y demás, ¿no? Pero muchas veces el juez les pregunta de diferente forma y demás, y adiós, señores. Entonces, su intento de juicio intestamentario se fue a la basura. Es correcto. Vamos a tratar de responder al cuestionamiento de nuestra amiga maestra Reina respecto al procedimiento especial de las sucesiones. Qué bueno que tocas ese tema, es bastante interesante, excelente pregunta, porque efectivamente ese procedimiento realmente es de los más sencillos siempre y cuando estén de acuerdo todos los coherederos. Es decir, en una misma tramitación podemos llevar a cabo calificación o si no hay testamento, que los herederos, quiénes son herederos, a quienes tienen derecho a heredar, el inventario y avalúo de los bienes, el proyecto de partición y una sola audiencia, prácticamente llevamos todo hasta la adjudicación, ya nada más para emitirlo directamente ante un notario para que haga precisamente esa adjudicación. Ese es a grandes rasgos el procedimiento especial de sucesión. Sin embargo, vamos a tener que darle también un tratamiento especial en un programa. Sus bemoles. Inclusive, maestra Reina está invitada a esa plática, a esa charla, para llevarla a cabo con ella y de poder disipar dudas, porque también es importante y los abogados no lo hacen. Este procedimiento implicaría reducción en costo, reducción en tiempo y lo más importante, sanear todos esos problemas que pueda tener la familia, que casi en todos los juicios sucesorios se dan. Hay pleitos, señores, para es. llevar al cronista deportivo ahí hay tiros, señores. Es toda una novela, es todo un libro vaquero, estas sucesiones cuando se pelean. Totalmente. Entonces, la verdad, por eso el legislador pensó en ese juicio especial, para poderlo hacer lo más dinámico posible, lo más dinámico y evitar controversias posteriores. Totalmente, digo, porque déjame decirte, digo, eso para compartirlo con el público, hay juicios testamentarios, intestados y demás que nos llevan hasta 10 años, ¿no? O sea, me ha tocado Maestro, déjame decirte, tengo un asunto que no se puede solucionar, ya tenemos inclusive la adjudicación desde el 2005 a la fecha. Estamos hablando de ya 15 años que no han podido disponer libremente de los bienes, nada más repartieron unos cuantos, pero el que de mayor valor, que estamos hablando de una herencia bastante buena, ya llevan 15 años peleando y no han podido repartir, y eso sigue ahí. O sea, ni la han podido disfrutar porque aparecieron personas que eran medios hermanos, y por lo tanto hay un problema ahí bastante fuerte, no se han podido poner de acuerdo, y hemos agotado todas las instancias, pero lo más importante, si ellos no se ponen de acuerdo, esos bienes ahí están y nunca lo van a poder arreglar. 15 años, señores, de tramitando este juicio sucesorio, y además fue intestamentario. Imagínense nada más, ahí todo el mundo tuvo derechos, y así que tenemos un problema mayor. Pónganse de acuerdo en las herencias. Totalmente de acuerdo, amigo. Y pues bueno, brevemente, porque no nos va a dar mucho tiempo, tenemos aproximadamente 10 minutitos, pero bueno, tenemos esta audiencia que decimos primero el reconocimiento de herederos, después a esto prácticamente como consecuencia inmediata va a ser, el juez va a señalar una fecha de audiencia, hablando de que sean varios herederos, digo, si es uno solo, pues no hay problema, pero siendo varios herederos, para que entre ellos designen por mayoría
una albacea. Y ahora sí, amigo, ¿qué es una albacea? Cuéntanos. Por ahí. Bueno, el albacea va a ser la persona encargada de administrar, de recuperar todos los bienes pertenecientes al cuyo, porque pueden estar dispersos, entonces una de las obligaciones del albacea es precisamente la protección, la búsqueda y localización de los bienes, cuentas, todo lo que pudiera pertenecer al de cuyos o a la persona que falleció, y esto va a formar parte del inventario, que no es más que la masa hereditaria. Esta masa hereditaria que al final de cuentas, por eso hay sucesiones, no creas, si no hubiera qué suceder, nadie pelaría las herencias, no habría juicios sucesorios. Sin embargo, su característica es precisamente determinar quién va a ser el nuevo dueño o poseedor de cierta cosa, inclusive y a través de legados, ¿no? A través del testamento, pero el albacea en sí debe entender en quien recae esa figura una gran responsabilidad, toda vez de que tiene que rendir cuentas a todos los posibles herederos o coherederos señalados en el testamento. No es fácil ser albacea, prácticamente se vuelve como si fuera el dueño, como si fuera el actor de la sucesión, pero sin ser dueño. Es un error que tiene el albacea. El albacea a veces se creen los dueños y complica más aún esta sucesión. Es importante llevar a cabo esta figura a lo que realmente es el albacea, es decir, que entienda sus obligaciones, ¿sí?, que debe desempeñar como albacea. Por eso es de ahí que una vez que es designado albacea, tiene que acudir al juez para que se le haga protestar el cargo y su debida diligencia, es decir, que lleve conforme a la ley esa aceptación de cargo. Y queda obligado a la rendición de cuentas. Claro, a responder. Y cualquier cosa, vamos a comentarlo en el próximo programa un poquito más de manera más profunda, pero bueno, puede acceder hasta o ser considerado inclusive de conductas delictuosas por una mala administración. Entonces muchos dicen, no, yo soy el albacea. Hay que tener cuidado con eso, máxime si hay pleito entre herederos, entre hermanos, por decirlo de una forma, cuidado con eso porque puede ser un arma de dos filos. Claro, aquí lo más común es cuando hay dinero, cuando por ejemplo los bienes están en renta, están percibiendo una renta que el albacea la tiene y realmente la guarda para él, pero no la reparte ni hace algún convenio con ellos para llevar a cabo esa repartición, y la empieza a generar, él la tiene, la administra según, pero realmente lo que está haciendo es dilipidar esa herencia, es decir, ya se está acabando ese dinero, al rato ya no va a tener con qué dar cuentas a los gentes, ¿no? Exactamente. Inclusive efectivamente puede vender con el consenso de todos los coherederos para precisamente proteger esos derechos de herencia, para proteger los bienes, si es el caso que hubiera varios bienes, ¿no? Claro, entonces partimos de ahí, ya tenemos el albacea, va a venir obviamente la aceptación de ese albaceazgo, es decir, de ese cargo, y pues vienen ya otras etapas que es lo que vamos a ir viendo aquí, que son los famosos inventarios, avalúos, proyectos de adjudicación, pero que de alguna forma vamos a ir tratando, si te parece amigo, en el próximo programa a detalle, ya lo que son las secciones, las 3 secciones restantes que nos quedan, para que podamos hacerlo como queremos en este programa hacerlo, ¿no? Así es. Con claridad, con detalle. Así es, para cerrar este programa, efectivamente, Vito, vamos a recapitular. La primera sección se llama precisamente esta denuncia de testamento o no testamento, se llama también, lleva implícito que se nombre un albacea, ya sea testamentario o intestamentario, se nombre a los coherederos o posibles herederos, dependiendo de la figura que estamos hablando, y la aceptación y protesta de cargo precisamente de esta albacea para defender todos estos derechos y obligaciones que pueda tener esta sucesión, porque es importante determinar por qué se nombra esta albacea, porque no se ponen de acuerdo los coherederos. Entonces el albacea tiene esa obligación precisamente de defender todos estos derechos, y la próxima sesión estaremos hablando de la segunda sección llamada de inventario y avalúos, que implica varias subsecciones dentro de esta, ¿no? Entre ellas precisamente el inventario, el avalúo, quién está en esa posesión, esa rendición de cuentas de la que estamos hablando, la posible repartición de estos usufructos que pudieran generar algunos bienes muebles o inmuebles, alguna negociación, alguna cuestión ahí, pero ya lo estaremos tratando la siguiente semana, Víctor. Totalmente de acuerdo, amigo. Pues bueno, prácticamente hoy vimos entre preguntitas, entre detallitos,
lo que conoceríamos como la primera sección. Digo, y para lo que nos ven, las familias, las personas que nos ven, la primera sección no es como hablar de la sección del programa, digo, lo digo como tal, sino que la propia legislación así lo divide en secciones, por etapas. ¿Sí me explico? Es como decir, cuando estás estudiando, tu primera etapa tal vez preescolar, tu segunda etapa kinder, tercera primaria, secundaria, a lo mismo aquí, va por etapas, se maneja por cuadernos, por tomos. Entonces, esta es la primera etapa, como bien lo decía mi amigo Arturo. Entonces, en ese sentido, en este programa, digo, para concluirlo, vimos la primera etapa. Claro, sí. Y vamos también a tocar las posteriores. Y también nos vamos a ir para que no se nos olvide la pregunta que nos dejó la señora Olga. La próxima semana vamos a traer una laminilla para más o menos explicar, en el supuesto que ella fuera, vamos a poner varios supuestos, que ella fuera la única heredera, y en el supuesto que fueran varios, nada más para que quede claro, y la vamos a dejar para otro programa también. Sin embargo, para que no se quede en el aire la pregunta que nos hizo la señora Olga, vamos a tratar de traer una laminita para medio comprender esta señora situación. Olga, le mandamos un cordial saludo y no se pierda ni usted ni todos los que nos están siguiendo este programa, porque vamos a hacerlo, no de escuelita, porque no, pero vamos a hacerlo muy didáctico, muy entendible para ustedes, cuestiones que digo, yo conozco abogados que hasta en eso se confunden. Claro, no entienden, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo para que ustedes que nos están viendo tengan claridad en este sentido. Y la pregunta que nos hace la señora Olga es muy completa, muy compleja, muy académica, pero vamos a darle una respuesta atinada a usted. Recuerden, así como la señora Olga, todas las cuestiones, todas las preguntas que ustedes nos tengan, las dudas que les surjan, problemas que tengan, compártanos y en verdad nosotros vamos a darles seguimiento, vamos a darle una respuesta, una atención. Y señora Olga, póngase en contacto con nosotros también. Claro, lo mejor precisamente es que nos hablen por teléfono para poder atender de manera directa todas sus preguntas y no queden al aire. Pero estamos abiertos, y no es posible que llame, háganoslas llegar a través de los medios idóneos, ya sea que lo haga a través de la página de Facebook o YouTube o directamente al despacho. Correcto. Y pues bueno, amigos, nos despedimos. Pues tuvimos un día medio álgido entre temas de ayer, el sismo, no sé si aquí nos movió los aparatos o algo, tuvimos problemitas para iniciar, pero bueno, ya estamos aquí prácticamente ya de vuelta. Perdónenos una hora de desfase, pero preferimos hacer el programa, dejarlos sin su programa ya de los miércoles. Así es, estaremos aquí con ustedes dentro de 8 días y le daremos seguimiento puntual a todas sus dudas. Pues bueno, ¿algo más que quieras agregar? Pues nada, pues un saludo para todos, gracias por por estarnos siguiendo, y recuerden recomendarnos para que seamos más la audiencia que nos acompaña en estos programas. Hagamos que BPA Radio y Televisión crezca, que esta comunidad crezca, y pues nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Hasta luego.